¿Quién fue Euclides? Euclides nació en Alejandría alrededor del 330 a.C. y murió alrededor de 265 a.C. en Alejandría, Egipto. Aunque los datos sobre la vida de Euclides son escasos, se sabe que fue un matemático griego del período helenístico que se destacó en esa región. Se lo conoce como el padre de la geometría y probablemente su educación se inició en Atenas en la escuela de Platón, donde adquirió los conocimientos principales sobre geometría. Después de escribir varias tragedias, se le considera uno de los 5 grandes dramaturgos de su tiempo. Aunque Euclides es conocido por su aportación a la geometría, elementos también que incluyen la teoría de números, análisis de relación entre números perfectos y números primos de Mersenne, la infinitud de números primos, lema de factorización, que lleva el teorema fundamental de la aritmética en la singularidad de números primos factorizados. El algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor entre dos números. Euclides también escribió sobre perspectiva, secciones cónicas, geometría esférica y superficie cuadrática. Algunas obras de Euclides son las Dada, obra de geometría, sobre divisiones, sobre falacias, textos sobre errores de razonamiento. También tenemos 4 libros sobre secciones cónicas, 2 libros sobre lugares geométricos. También escribió un libro llamado Fenómenos, que es una introducción a la astronomía de posición. Habla también sobre la aplicación de la geometría de la esfera de la astronomía. Postulado de Euclides. Los 5 postulados de Euclides son 5 proposiciones no demostrables, a partir de los cuales se fundamenta toda la geometría clásica. Fueron presentados en la obra Elementos, escrita 300 años antes de Cristo. Lo que hoy se conoce como geometría euclidiana y hasta hace 2 siglos simplemente como geometría. Primer postulado. Por 2 puntos distintos pasa una recta. El primer punto lo llamaremos A, el segundo punto lo llamaremos B. Obtenemos 2 puntos distintos y por esos 2 puntos distintos pasa una recta, trazamos una recta. Como segundo postulado, tenemos que un segmento de recta se puede extender en ambas direcciones indefinidamente. Luego, para el tercer postulado, se dice que hay una única circunferencia para cada centro y diámetro. Cuarto postulado. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Vemos en la imagen la representación gráfica. A es igual a 90 grados y B es igual a 90 grados. Quinto postulado. Al incidir una recta con otras dos, los ángulos internos del mismo lado son menores que el ángulo recto. Los dos rectas prolongadas indefinidamente se encuentran en el lado en el cual los ángulos son menores que los ángulos rectos. Este quinto postulado es mucho más complejo que los anteriores y de hecho suscitó polémica sobre si podía ser o no demostrado. Una versión equivalente y más sencilla de este postulado es la siguiente imagen. Cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos, es decir, figuras geométricas planas limitadas por líneas rectas, que tienen los siguientes elementos: 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Llamaremos cuadriláteros a la figura formada por la poligonal cerrada y todos los puntos interiores a ella. Un punto es interior a una poligonal cerrada si todas las semirectas con origen en dicho punto cortan la poligonal en al menos un punto. Básicamente existen 2 tipos de cuadriláteros, los cuadriláteros convexos y los no convexos. Los cuadriláteros convexos son aquellos cuadriláteros tales que si se toman 2 puntos interiores A y B, todos los puntos del segmento AB que determinan están dentro del cuadrilátero. Los cuadriláteros no convexos o cóncavos son aquellos en los que se pueden encontrar 2 puntos interiores A y B, tales que algunos de los puntos del segmento AB que determinan están fuera del cuadrilátero. Clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican según el paralelismo de sus longitudes y sus ángulos interiores. Estos pueden ser paralelogramos o no paralelogramos. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen 2 pares de lados paralelos y los lados opuestos son idénticos entre sí. Sus ángulos opuestos son iguales entre sí y las diagonales se cortan en su punto medio. Cuadrado.
Son figuras geométricas planas, son cuadriláteros con 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Sus diagonales son iguales y perpendiculares entre sí. Rombo. Son figuras geométricas planas, todos sus lados son iguales, cada par de ángulos agudos y obtusos son opuestos, sus diagonales son distintas y perpendiculares entre sí. Son bisectrices y tienen una circunferencia inscripta. Rectángulo. El rectángulo es una figura geométrica plana que se clasifica dentro de los paralelogramos por tener sus lados opuestos paralelos 2 a 2 y de igual longitud. También tiene 4 ángulos internos que miden 90 grados cada uno. Las diagonales dividen al rectángulo en 2 triángulos rectángulos iguales y el punto donde se cruzan las diagonales en el rectángulo se le llama centro de simetría del rectángulo. El romboide. El romboide es una figura geométrica plana que se clasifica como un cuadrilátero por tener 4 lados. A su vez, es un paralelogramo, ya que sus lados opuestos son paralelos e iguales, y los dos adyacentes tienen longitudes desiguales. El romboide posee 4 ángulos internos, estos son 2 agudos y 2 obtusos. Las diagonales del romboide tienen distinta longitud y no son perpendiculares entre sí. Los no paralelogramos son aquellos que no cumplen con la condición de paralelogramo, y dentro de esta categoría se distinguen dos tipos, los trapecios y los trapezoides. Trapecio son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos que se llaman de base mayor y de base menor. El trapecio escaleno tiene sus 4 ángulos internos desiguales. El trapecio isósceles tiene los lados no paralelos iguales. El trapecio rectangular tiene 2 ángulos internos rectos y 2 que no son rectos. Trapezoide. En geometría euclidia plana, un trapezoide es un cuadrilátero convexo sin lados paralelos.